audio ya no es una referencia. Si te fijas, cada vez tenemos menos referentes. Entonces eso viene el peligro de terminar viviendo literalmente, ahora sí para que veas, en una simulación de la realidad, pura simulación, güey. Porque a falta de referentes, ¿cómo distingues que es verdad, güey? ¿Cómo distingues que es realidad? Eso no necesariamente implica que es una simulación, simplemente no vas a tener manera de No, pero cuando hablo de simulación no me refiero a una simulación tipo Matrix que te conecta. No, me refiero a que toda tu interpretación de la realidad es una simulación de la realidad. ¿Sí me explico? O sea, a ver, los perfiles de redes son simulaciones de la realidad de esa persona, güey. Porque no son o sea, sí me explico, no son... ¿Qué pasaría si te dijera que la realidad que conoces es solo la punta del iceberg? Prepárate para sumergirte en la intrigante teoría de Letas. Descubre cómo tu mente podría estar interpretando una red cósmica subyacente. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que crees saber? Únete a nosotros en este viaje hacia lo desconocido. A veces ciertas cosas las he estado viendo en términos de la latiz. O sea, obviamente no en manera exacta, tal y como Greenberg a lo mejor la sugería, la gente pero... no escucha, explica la latiz. Es como es una malla que envuelve todo lo existente. Que contiene toda la información. Sentidos. Sí, o sea, básicamente Greenberg decía que la realidad perceptual, es decir, la realidad que nosotros percibimos, es producto de una interacción de un campo neuronal, que en otras palabras es tu actividad cerebral, que distorsiona la latiz, que la latiz es como una malla que envuelve todo el universo, que contiene la información de todo lo existente. En términos de programación es como si fuera un código de programación y que tu cerebro ejecuta el código. Sí. Y de esa operación surge la realidad perceptual. Entonces, alguien podría preguntar, oye, pero ¿por qué entonces todos percibimos una realidad más o menos en común? O sea, ¿por qué tú y yo vemos una manzana del mismo color? Y pues Grimmer diría que pues a lo largo de la evolución, nuestro cerebro ha interpretado ciertos estímulos de forma similar. ¿Sí me explico? O sea, como si existiera como una curva normal de actividad cerebral. O sea, por ejemplo, nuestro cerebro evolucionó para interpretar la luz de cierta forma, claro, que hace que veamos la manzana de color rojo. ¿Sí me explico? Y para ciertos sustentos que él hacía para hacer esto, por ejemplo, hablaba del sonido y la luz en estos casos. O sea, él decía que tanto el sonido como la luz son cualidades de la conciencia. Para explicar lo que es una cualidad de la conciencia, imagínate, o sea, la gente que escucha, imagínate que tienes una receta de pastel. La receta del pastel contiene la información del pastel, pero no tiene tu experiencia del pastel. Sí. O sea, es decir, no te dice si te vas a ver a ti rico o feo. Eso es la cualidad. Eso sería la cualidad del pastel. ¿Sí explico? Cómo tú experimentas el pastel. Entonces, cuando hablamos de cualidad de la conciencia, es cómo la conciencia o el cerebro o tú experimentas ciertos fenómenos. Entonces, él decía que el sonido, tal y como lo escuchamos, es una cualidad de la conciencia. O sea, no existe en el mundo físico. Existen vibraciones, pero no existe el sonido per se como lo escuchas. O sea, para escucharlo así es tu cerebro distorsiona, o más bien... sí, tu oído interpreta la vibración y te da el sonido. Lo que exactamente. Pero realmente es una vibración. Exactamente. Eso es como decir, esa experiencia, pues es producto del cerebro. ¿Se explico? Similar al color que vemos. Similar al color. Por eso decía, la luz también. O sea, la luz... Es una reflexión de luz. Exactamente, pero es una cualidad de la conciencia. Claro. O sea, no es como que... O sea, no es como que el objeto es tal y como lo estás viendo, sino que más bien es la forma en la que tu cerebro ensambla ese Lego. O sea, de hecho, eso podría ser otro buen ejemplo. O sea, está muy cabrón eso, o sea... Porque realmente no tenemos una prueba de que la realidad es tal y como la estamos percibiendo. Simplemente nos llega una cantidad de información y con los sensores que tiene nuestra computadora crea estos... Exactamente. Esa es la teoría de la latiz. Que nosotros percibimos con la realidad. Esa sería la latiz. Entonces... Nunca lo había entendido así, güey. Ajá, sí. Pero es que te digo, para hacer Matrix me clavé aún más y pues lo pude desarrollar un poco más. Matrix se hubiera quedado en la 1... Yo nomás vi la 1. O sea, ahorita lo que hice fue la 1. Es una película increíble. Está buenísima. De las mejores películas de la historia. De las mejores películas de la historia. Demasiado bien hecha, güey. Está cabrón esa película. Sí. Es de mis películas favoritas. La 2 me gusta, la 3... Las 2 y la 3 no las tengo frescas. O sea, es que acabo de ver la 1 porque también cabe mencionar que cuando hago pues, los resúmenes e interpretaciones, pues me echo la movie, pero de leve en leve. O sea, no me paro en una escena y luego la siguiente y luego la siguiente. ¿Sabes? Entonces... pues eso me hace tener muy sensible la película, muy aguda. Entonces Matrix la tengo muy aguda. Y pues sí, digo, a lo que iba con esto de la teoría de Greenberg es que, pues como me clavé mucho y lo tengo muy fresco, como que de repente empiezo a ver las cosas en términos de latiz. O sea, es decir, para esto, pues Greenberg diría, o sea, si finalmente la actividad cerebral
va a crear una cierta distorsión de la latiz. Entonces él pudiera decir que pudiera haber ciertos tipos de actividades cerebrales que producen ciertos niveles de conciencia que pudieran tener mayor o menor sinergia con la latiz. Te voy a poner un ejemplo. Repite eso que acabas de decir. Ajá, o sea, haz de cuenta que si él decía, o sea, acuérdate, el resultado, la realidad perceptual es el resultado de la actividad cerebral que distorsiona el campo de la latiz. Sí. ¿Ah? Entonces él decía, puede haber diferentes tipos de actividades cerebrales que por lo tanto producen diferentes tipos de conciencia, niveles, lo que le quieras llamar, pero diferentes grados de conciencia. Y por lo tanto, un cierto tipo de actividad cerebral que produce cierto nivel de conciencia va a poder tener mayor o menor sinergia con la latiz. O sea, con mayor o menor sinergia, coherencia. Yeah. Coherencia, sincronía. O sea, coherencia te refieres a que lo que mis sentidos producen sea más cercano a lo que realmente es. Exactamente. Okay. O sea, estás más allegado al código. Yeah. ¿Sí me explico? A la fuente. A la fuente. Entonces, él ya se lo llevó más al extremo. Digo, pues bueno, es una teoría, ¿verdad? ¿Te has preguntado alguna vez si la realidad que ves es solo una ilusión? En Matrix, Neo descifra el código oculto detrás de la simulación, descubriendo un mundo mucho más profundo y auténtico. De manera similar, la teoría de Greenberg sugiere que ciertos niveles de conciencia pueden permitirnos acceder al código de nuestra propia realidad, revelando una interpretación fascinante de cómo percibimos y podemos influir en nuestro entorno. ¿Te atreves a descubrir si estamos viviendo en una simulación? Sigue viendo para adentrarte en este intrigante concepto. Pero se lo llevó al extremo en que decía, y por eso lo relacioné con Matrix, que podía haber gente con cierto nivel de conciencia que podía tener acceso a la latiz, o sea, acceso al código de programación, como Neo en Matrix. Sí. ¿Te acuerdas que en Matrix final, güey? Por eso yo cuando vi Matrix fue que no mames. Trinity, güey. Ajá, pero ¿te acuerdas que se mete a la gente y la destruye? Y dices, güey, no mames. Y aparte empieza a ver todo en código. Haz de cuenta que, güey, vi eso y dije, no mames, Greenberg. ¿Sí me explico? O sea, lo primero que se me ocurrió, que se vino a la mente fue la teoría de la latiz y por eso hice la interpretación de Matrix con base en la teoría de Greenberg. Pero bueno, él se la llevó de hecho a ese nivel para explicar pues fenómenos pues místicos, ¿verdad? De milagros, Pachita, los chamanes, etcétera, ¿no? Como que esta gente tenía un cierto grado, una actividad cerebral con cierto nivel de conciencia que tenía mucha sinergia con la latiz, que les permitía no solamente percibir el resultado final de esa operación, sino tener acceso al código y manipularlo, como Neo en Matrix, güey, literal. Entonces, mencionas mucho a Greenberg en Matrix, en tu análisis, ¿o no? Todo gira en torno... Ya lo subí. No. Y sí, o sea, Matrix lo interpreto desde dos posturas. Desde dos teorías. Una desde la teoría de Greenberg, o sea, hablando para explicarlo del código, bla. Ese es un tip porque para cuando la gente quiera tener a lo mejor más sensibilidad, son pistas que las películas dejan. Entonces hay una escena, güey, al inicio, no sé si te acuerdas de Matrix 1, en donde ya ves que llegan unos clientes de Neo, cuando todavía es hacker, por un disquete. Sí. Y lo saca de un libro que se llama Simulacrum Simulation. Ah, no había visto el libro. Entonces, yo ya como te digo, pues ya te creas cierta sí, más porque lo estás viendo justamente por análisis, ¿no? Ajá, entonces veo Simulacrum Simulation y dije, güey, eso es un libro de Jean Baudrillard, que se llama Simulacrum Simulation. Es una, o sea, se llama igual. ¿Tú leíste ese libro? No lo leí hasta que lo vi, me empecé a clavar un poco con el libro y básicamente con base en el libro, después de haber visto eso, agarré la premisa del libro para, pues, explicar prácticamente, es una referencia directa. Es una referencia directa porque básicamente el libro, que en español se llama Cultura y Simulación, si alguien lo quiere comprar. Porque lo que habla Baudrillard en el libro, güey, de Cultura y Simulación es pues esta idea de cómo los simulacros, o sea, vivimos en una era en donde las imágenes han sustituido la realidad, güey. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, algo muy, muy notorio aquí. Todos estamos familiarizados con las redes, ¿no? Entonces, las redes te proporcionan pues puras imágenes y realmente son simulaciones de la realidad, güey. ¿Por qué? Porque todos los perfiles idealizados y editados que tú ves en las redes sustituyen la realidad y tú crees que esas imágenes son la realidad. Entonces la realidad viene sustituida por simulacros, güey. ¿Sí me explico? Y entonces cuando él en el libro como que dice que pues una manera de combatir esto es a través de referentes, porque los referentes son los que nos hacen pues poder a lo mejor saber qué es lo que es real y no.
De hecho, si te fijas en la película... ¿A qué se refiere con referentes? Referentes como referencia. Yeah. O sea, por ejemplo, justo te voy a poner el ejemplo. Figuras de autoridad, ¿te refieres? No figuras de... No. Referentes de la realidad. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En la película, Neo solamente se da cuenta que está en la simulación cuando le muestra el referente, Morfeo, del mundo real, güey. Que le muestra el video, ¿te acuerdas que le muestra? Digo, que también es un poco paradójico porque no deja de ser una imagen la que le está mostrando. Sí. O sea, hasta en ese punto, en toda la película, Neo nunca explora realmente Sion, güey, que era una de las últimas, pues cuando sale de la caja, ¿te acuerdas? Cuando, pues a lo mejor eso pudiera ser. Pero a lo que sale con todo pelón, ¿no? Pero digo, también es muy intuitivo. O sea, ¿cómo tú te vas a dar? O sea, tú solamente te vas a dar cuenta de algo con su contraste con otra cosa. O sea, si tú vas a reconocer algo como real, necesitas una referencia de lo que no es real. O más bien, si tú quieres distinguir algo que no es real, necesitas una referencia de lo que es real. Sí. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo del perfil, esas imágenes que yo estoy tomando como real, la única forma en la que yo las deseche es con una referencia real de ti. O sea, por ejemplo, la gente te conoce a ti, ¿no? Por tus creativos y por los videos. Pero bien podrías no ser real, güey. Sí, pero bueno, afortunadamente vivimos en una época en donde puedes tener a lo mejor más acceso a referentes, como por ejemplo, pues alguien te puede llegar a conocer en una conferencia y ya ese es un referente de Roberto real. Entonces ya puedes tener esa discrepancia, esa diferencia entre una simulación de Roberto y Roberto real. El problema es que pues cada vez vamos a perder más referentes, güey. O sea, cada vez el acceso a referentes va a ser mucho menor, güey. Porque cada vez los referentes son más fakeables. Exactamente. O sea, por ejemplo, ahorita la inteligencia artificial, una foto ya no es una referencia. Güey, un video, ni siquiera un video, cabrón. No Exactamente. Entonces, sí, pero... Bueno, muchas. O sea... Entiendo, pero ¿crees tú que eso... O sea, ¿crees tú que esa idea de que uno espera que la persona sea exactamente igual a lo que se ve en las redes sigue estando vigente? Porque yo también es un sesgo inevitable. Pero yo también creo que, por ejemplo, como similar a la penicilina, que las bacterias o los virus empezaron a agarrar una cierta resistencia una vez que se incorporó. Sí, creo yo que el ser humano de la misma manera ha encontrado o ha hecho ya una cierta resistencia a creer que lo que le dicen las redes acaba siendo la vida real. ¿No crees que sea así? Porque tienes referentes. ¿Qué va a pasar cuando los dejes de tener? Y no estoy no estoy de acuerdo contigo porque, digo, yo lo vivimos todos los días. La gente en las redes, la gran mayoría de la gente se sigue creyendo todo lo que ve en las redes. ¿Por qué? Porque también hay sesgos que juegan detrás, sesgos de confirmación, quieres creer cierta cosa, tienes fantasías, etcétera. Pero a ver, yo creo que menos, güey, porque, por ejemplo... Güey, ¿cuánta gente no te conoce y cree que te conoce, güey? Y te pone toda una serie de adjetivos y características y toda una idealización. Por nomás lo que ve en una imagen. En conclusión, la teoría de nos invita a cuestionar nuestra percepción y a explorar las profundidades de la mente humana. Recordemos siempre que lo que vemos y escuchamos es solo una interpretación de nuestra mente. Que el verdadero conocimiento es en cuestionar y explorar más allá. Y recuerden, la realidad puede ser mucho más de lo que percibimos. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos videos. Hasta la próxima.